Para iniciar, quiero agradecer a los organizadores de este curso por invitarme a participar y también felicitarlos por su constante y abnegada labor para elevar el nivel de la investigación en nuestras universidades peruanas. El tema es tamaño de muestra para determinar parámetros. Estos cálculos se utilizan cuando se quiere realizar inferencias estadísticas a partir de una muestra a valores poblacionales. Estos valores pueden ser proporciones o medias. ¿Cómo se calcula el tamaño de muestra para determinar una proporción cuando la población es infinita? Debe entenderse por población infinita cuando no se conoce el número de elementos de la población. Y la fórmula a desarrollar es la siguiente: n sub i igual z alfa medio al cuadrado por p por q entre e al cuadrado. Revisemos detenidamente esta simbología. N sub i es el número de elementos de la muestra que se quiere calcular. Z alfa medio al cuadrado es la puntuación z de la mitad del nivel de significación elevado al cuadrado, en donde alfa es el nivel de significación o probabilidad de error. Si se trabaja con un nivel de confianza de 95%, entonces la probabilidad de error alfa es igual a 5%, que expresado en decimales es igual a 0.05. 0.05 entre 2 es igual a 0.025 y la puntuación z de 0.025 es igual a 1.96. Si se quiere trabajar con un mayor nivel de confianza, 99%, entonces disminuye la probabilidad de error alfa a 1%, que expresado en decimales es igual a 0.01. 0.01 entre 2 es igual a 0.005 y la puntuación z de 0.005 es igual a 2.58. A manera de resumen, hasta aquí diremos que debe tenerse siempre presente el número 1.96 cuando se trabaja con un nivel de confianza del 95% y el número 2.58 cuando se trabaja con un nivel de confianza del 99%. P es el porcentaje estimado de la muestra y expresado en decimales. Si bien se estima mediante estudios previos, muchas veces no se tiene esta información, entonces P es igual a 50%, que expresado en decimales es igual a 0.50. Q es igual a 1 menos P, en este caso Q es igual a 1 menos 0.50 igual 0.50. Si P tuviese un valor de 30%, expresado en decimales sería 0.30, entonces Q es igual a 1 menos 0.30 igual 0.70, 70% restante. E es el porcentaje de error de estimación elevado al cuadrado. Este valor se expresa también en decimales y no debe confundirse de ninguna manera con la probabilidad de error alfa o nivel de significación. Mediante un ejemplo, veamos y comprendamos mejor estos conceptos. ¿Cuántas personas se necesitan estudiar para conocer la prevalencia de la tuberculosis digestiva? No se conocen los elementos que constituyen dicha población, por lo tanto es infinita. Y si se quiere trabajar con un nivel de confianza del 95% y un error de estimación
de 4%, reemplazamos en la fórmula 1.96 elevado al cuadrado, porque estamos trabajando con un nivel de confianza de 95%. 0.50 es el 50% correspondiente a P. 0.50 es el 50% correspondiente a Q. Y 0.04 es el 4% correspondiente al error de estimación elevado al cuadrado. Desarrollamos las operaciones y obtenemos 600. Se necesitan entonces estudiar a 600 personas para conocer la prevalencia de la tuberculosis digestiva cuando no conocemos exactamente cuál es la población. ¿Cómo se calcula el tamaño de muestra cuando la población es finita? Debe entenderse ahora por población finita cuando sí se conoce el número de elementos de la población. Y la fórmula a desarrollar es n sub f igual n sub i entre 1 más n sub i entre n mayúscula. N sub f es el número de elementos de la muestra que queremos calcular. Ahora que se trata de una población finita, n sub i se calculó anteriormente y n mayúscula es el número de elementos de la población. Siguiendo el mismo ejercicio anterior, ¿cuántas personas se necesitan estudiar para conocer la prevalencia de la tuberculosis digestiva en una población de 460.000 habitantes? Reemplazamos en la fórmula correspondiente. 600 se calculó anteriormente entre 1 más 600 se calculó anteriormente entre 460.000, que corresponde al número de habitantes o número de elementos de la población conocida. Desarrollamos y obtenemos 260. Entonces, se necesita estudiar solamente a 260 personas para conocer la prevalencia de la tuberculosis digestiva en una población de 460.000 habitantes. Y ya no a 600 personas cuando no se conocía el número de habitantes. Esta fórmula también puede ser utilizada, y si revisamos, toda esta simbología nos resulta ya bastante conocida, se obtienen los mismos resultados. Veamos ahora cómo se calcula el tamaño de muestra para estimar una media o promedio cuando la población es infinita. La fórmula a desarrollar es n sub i igual z alfa medio al cuadrado por s mayúscula al cuadrado entre e al cuadrado. N sub i es el número de elementos de la muestra que queremos calcular. Z alfa medio al cuadrado, conocemos ya exactamente su significado. S mayúscula, solamente S mayúscula sería la desviación estándar de una variable cuantitativa o numérica de la población. Si esta desviación estándar la elevamos al cuadrado, obtenemos la varianza de dicha variable cuantitativa o numérica. E es el error de estimación que se eleva al cuadrado. Este valor se expresa en unidades de medición de la variable numérica o cuantitativa que se está estudiando. Un ejemplo, ¿cuántas personas se necesitan estudiar para conocer la media de la colesterolemia de una población para un nivel de confianza de 99% y un error de estimación de 3 miligramos por decilitro?
Si en estudios previos se determinó que la desviación estándar, se entiende desviación estándar de la colesterolemia de la población, es de 18 miligramos por decilitro. Se trata entonces de una población infinita, y si la desviación estándar de la colesterolemia de dicha población es de 18 miligramos por decilitro, la varianza es igual a 18 al cuadrado igual a 324 miligramos por decilitro. Reemplazamos en la fórmula 2.58 al cuadrado, porque se está trabajando con un nivel de confianza de 99%. 324 es la varianza de la colesterolemia. 3 elevado al cuadrado es el error de estimación de la colesterolemia. Desarrollamos y obtenemos 239. Es decir, se necesitan estudiar a 239 personas para conocer el promedio de la colesterolemia o niveles de colesterol en sangre en una población cuyo número de elementos, habitantes en este caso, no se conoce. Finalmente, ¿cómo se calcula el tamaño de muestra cuando la población es finita? Siguiendo el mismo ejercicio anterior, ¿cuántas personas se necesitarán estudiar para conocer el promedio de la colesterolemia en una población de 650 habitantes? Reemplazamos en la fórmula 239, se calculó anteriormente, entre 1 más 239, se calculó anteriormente, entre 650, que es el número de habitantes. Desarrollamos y obtenemos 174. Concluimos que solamente se necesitan estudiar a 174 personas para conocer los niveles de colesterolemia en una población de 650 habitantes. También se puede utilizar la siguiente fórmula. La simbología también resulta bastante conocida. Se llegan a los mismos resultados, pero yo les recomiendo que sigan los pasos que hemos desarrollado en esta ocasión, por considerarlos que forman parte de un procedimiento más fácil, práctico y didáctico. El consejo final que les doy es que para cualquier procedimiento se conozca exactamente la simbología y la fórmula, que por más extensa o compleja que parezca, siempre resulta una guía a seguir. Y de ninguna manera nos debe resultar intimidante. Muchas gracias.